Distinguidos colegas, tengan ustedes muy buenas noches. También queremos dar la cordial bienvenida a los estudiantes que nos acompañan desde la jornada de ayer. Quiero reconocer en primer lugar la presencia de nuestras autoridades facultativas, el licenciado René Rivera Miranda, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la directora académica, la magíster Catherine Escobar Quisbert, quienes nos acompañan en esta segunda jornada académica de inicio del semestre 1-2021. Señor decano, señora directora académica, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el streaming, nuestros colegas están siguiendo esta transmisión a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. También queremos dar la cordial bienvenida a quienes, sin ser parte de nuestra facultad, están atentos a estas dos ponencias que estamos seguros serán de mucho interés para quienes estamos participando. Ayer tuvimos la magnífica ponencia del doctor Enrique Daniel Andrés Martínez Larrechea y hoy nos acompañan, como dice nuestra directora académica, nos acompañan dos expertos que son parte de la casa. Dos expertos como el doctor honoris causa Ramón Daza Rivero y la doctora Yusti de Tesanos Pinto Araníbar. Vamos a dar la más cordial bienvenida a todos y comenzamos directamente con la presentación de nuestra primera ponente, la doctora Yusti de Tesanos Pinto Araníbar. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Educación Científica y Tecnológica para el Desarrollo y Currículum, especialista en Evaluación y Acreditación, magíster en Educación Superior, doctora PhD en Gestión de la Educación Superior, consultora del Banco Mundial para la creación del Sistema de Asesoría Pedagógica, representante de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, para el proyecto de Cátedra UNESCO, tutora de trabajos profesionales especializados en el campo de la evaluación. Quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Yusti de Tesanos Pinto. Ella plantea algunos saberes necesarios para el mejoramiento de la docencia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, según el enfoque UNESCO. Buenas tardes, doctora, y gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Señor decano, señora directora académica, apreciados docentes, colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tengan ustedes muy buenas noches. Y no voy a hacer referencia a lo que significa o el concepto que se define para humanidades, porque creo que quedó muy claro anoche con la presentación del doctor Martínez. En mi presentación voy a hacer un enfoque a partir de la perspectiva de la gestión de planificación, de gestión y planificación estratégica de las carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También voy a apoyarme en perspectivas de la UNESCO, retos inmediatos, que salió para una reunión mundial que hubo sobre los retos inmediatos para la educación superior. Y voy a apuntar de la parte macro institucional, voy a ir a lo operativo que corresponde a las facultades y a las carreras y programas, ¿ya? Y tratando de que se aplique una didáctica con un sentido como disciplina pedagógica, ver la didáctica no como una acción mecánica a la que simplemente reacciona el estudiante, sino en base a un determinado paradigma que hubiera utilizado San Simón. Creo que tiene un modelo académico, un modelo educativo también, ¿no? Entonces habría que ir luego a lo operativo, ¿ya? Entonces, desde la perspectiva de la UNESCO, voy a presentarles algunas ideas que
salieron de la UNESCO con motivo de una reunión mundial de la educación superior, de todos los participantes de las universidades, ¿ya? Y habla del papel que corresponde desempeñar a las universidades en un mundo del conocimiento. Plantea UNESCO que en el actual contexto político y social se presentan nuevos desafíos, nuevos escenarios para las universidades, las que adicionalmente a sus funciones tradicionales deberían ahora asumir otras funciones para contribuir con eficacia en la búsqueda del consenso y la cohesión social, es decir, para constituirse más bien en factores de gobernabilidad. Ello determinará cambios fuertes en las universidades profundos, las que deberán flexibilizar su estructura, funcionamiento, para estimular, ampliar el acceso a la educación superior a todos aquellos ciudadanos que posean motivación y talento necesarios para que superen sus dificultades financieras. Esta es una idea de la UNESCO en 1998. Luego quisiera comentarles cómo podríamos forjar una nueva visión de la educación superior. Se trabajó mucho y en el nuevo plan de gestión de las distintas generaciones se ha trabajado con la visión de la universidad, y apunta aquel año 1998 la UNESCO a aconsejar forjar una nueva visión de la educación superior mediante la igualdad de acceso a los que necesitaran entrar a las universidades, la promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades en la difusión de sus resultados. Esto tiene una orientación a largo plazo fundada en la pertinencia, sobre todo pertinencia, reforzar la cooperación con el mundo del trabajo, fábricas, hospitales, etcétera, ¿no? Y hacer un análisis de previsión de las necesidades de la sociedad. Por lo general son saberes que se enseñan, se construyen conocimientos, pero la universidad, no sé si la nuestra, pero la mayoría de las universidades públicas y privadas se aíslan de las necesidades de la sociedad. Hay que buscar también la diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades para que todos puedan entrar a la universidad. Y de esta manera los estudiantes y los docentes se convierten en los principales protagonistas de la educación superior, ¿ya? Bueno, les hablaba que hacía un enfoque desde la gestión estratégica, gestión institucional. Vamos a entender por gestión un proceso global integrativo que implica la puesta en marcha de procesos institucionales de planificación, organización, ejecución y evaluación. El problema mayor que se tiene en muchas universidades está en el proceso de evaluación, que esta evaluación no es simplemente numérica, poner una calificación, no es calificación, es un proceso de investigación diagnóstica en el contexto de la propia institución. Bien, avancemos. Luego, les decía que la evaluación
y evaluación de la calidad en la educación universitaria va a ser lo que nos permita clarificar relaciones, descubrir procesos críticos subyacentes que no siempre aparecen, y nos ha de servir para identificar, perdón, esto nos va a permitir identificar logros, fracasos, aciertos, desaciertos de las instituciones y de los programas. Hago referencia a programas en sentido de carreras, pero estoy enterada que hay programas y carreras con distinta connotación en nuestra universidad, pero igual sería carreras y programas entonces. Y esto nos lleva a tomar decisiones para transformar la universidad progresivamente, ¿no? Pero hablando ya de evaluación de la calidad es un concepto abstracto, muy resbaladizo, porque es multiinterpretable. Su definición depende del que busca la calidad, que siempre es relativo, siempre en comparación con algo. Para eso hay los indicadores de calidad, ¿no? Y en este sentido, perdón, no sé qué he hecho yo, pero no. Les decía, siempre es en comparación con algún indicador la evaluación, ¿ya? La calidad tiene una interpretación, debe ser algo que en la investigación evaluativa se sacan resultados, y esos resultados deben ser interpretados a la luz de un marco teórico conceptual que se utiliza en la universidad, primero en macro, y en la facultad o carrera en lo operativo. Se producen, por tanto, problemas cuando se intenta medir directamente la calidad por medio de variables cuantitativas. Por ejemplo, la calidad de la investigación o la cantidad de publicaciones podrá ser indicador preciso de calidad. No se arriba a ningún resultado, no hay ninguna conclusión sobre esto, porque por indicadores cuantitativos solamente no se puede medir la calidad. Y la calidad vista de otra perspectiva, como transformación y cambio, está centrada en la evaluación y el mejoramiento institucional para mejorar el rendimiento y la orientación del desarrollo, ya no cuantitativo, sino cualitativo de la institución que se está evaluando. Claramente este concepto de calidad es transformacional, y en educación aparecen dos perspectivas: la axiológica y la del mundo de vida. La perspectiva axiológica está referida al potencial humano con un sentido de excelencia, con tendencia a la excelencia, fundamentada en el potencial y la experiencia del saber de las personas. Y esta otra perspectiva, la calidad desde la perspectiva del mundo de vida, implica la capacidad de transformar la información en acción, ¿ya? La capacidad de una persona o de una organización. De esa manera se puede transformar ideas y recursos en realidades beneficiosas, y eso es lo que deberían trabajar las universidades en la dimensión macro y los programas y las carreras en lo operativo. En los procesos de gestión, uno de los últimos procesos es la evaluación mediante el diagnóstico institucional o situacional,
respondiendo a la pregunta ¿qué pasa? Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué hacer? Para eso planteamos propuestas para transformar la institución. Eso tenemos en el otro elemento de la gestión que sería, o otro proceso de la gestión que sería la planificación. Así podemos encontrar incertidumbres, nos podemos encontrar con perplejidades y enfrentar la utopía y el realismo que serían, sostiene la UNESCO, desafíos de la educación universitaria en el siglo XXI. Y estamos bastante retrasaditos porque no siempre se hace eso en nuestras universidades. Preguntándonos qué pasa, los problemas y necesidades principales, nos preguntamos cómo mejorar la calidad de la educación universitaria. Puede ser mediante la formación y renovación docente. En ese proceso de renovación docente y formación docente se asignan o aparecen roles cambiantes con un trasfondo de funciones constantes. Por ejemplo, lo que pasaría en la nueva realidad con esto del coronavirus, pues vamos a tener problemas porque vamos a tener que asumir roles cambiantes con el trasfondo de funciones constantes, lo que dice el Código de la Educación, lo que dice el plan institucional, en fin. Es necesario hacer uso razonado y equilibrado y también creativo de las nuevas tecnologías de la información. Estamos en eso, que nos ha servido de mucho para esta pandemia, ¿no? Otra necesidad habría que, o la situamos en la búsqueda de una universidad con equidad y con educación centrada en el que aprende y se forma, y buscar necesidad de nuevas y mejores formas del trabajo en la gestión de la educación superior. Va fallando en las universidades, que me ha tocado alguna vez evaluar junto con el doctor Daza las gestiones de la educación superior en diferentes universidades, ¿no? Y es algo que falla. Luego, algunas líneas de acción que podríamos encontrar para tomar las decisiones. Una línea de acción podría ser estar en la categoría de las que enfatizan el mejoramiento cualitativo de la educación universitaria, es decir, una búsqueda de una mayor y mejor calidad en todas las formas y modalidades de los procesos académicos. Y suele decirse mejor calidad en el desempeño docente. Se busca eso y estamos en estos seminarios, en esta actualización académica que se trabaja al inicio de cada gestión, están en eso. Todo esto buscando la efectividad organizacional y funcional y apuntar a la educación permanente de los docentes. Estamos en eso. Algunas alternativas podemos encontrar pensando en las reformas, no reformar por reformar porque cayó otra gestión, otro rector, otro gobierno, en fin. Las reformas educativas significa repensar las reformas. ¿Cómo significa eso? Reformar el pensamiento, y eso cuesta mucho. De una concepción plana del aprendizaje hay que ir a una concepción esférica, holística, integrativa, para aprender a pensar en la sociedad del conocimiento y de la información, y esto nos lleva a aprender a vivir en la sociedad. Bueno, ahora me voy a apoyar en Edgar Morin, en algunos saberes necesarios para la educación del futuro. Cómo educar para un futuro sostenible. Es su obra de 7 saberes que él plantea, ¿ya? Y vemos un primer saber
el aplicar los principios de un conocimiento permanente. ¿Qué quiere decir esto? Un conocimiento capaz de aprender, no aprender, sino aprender los objetos en sus contextos y en sus complejidades. Implica desarrollo de una actitud para ubicar informaciones en un contexto y en un conjunto de interrelaciones. Estamos en la globalización. Dentro de los saberes estos, se plantea el enseñar a aprender la condición humana. Esto implica conocimiento y conciencia de uno mismo, de su identidad compleja y común a otros, conocimiento de la unidad y complejidad humanas. Eso no solemos hacer, veo dentro de mi experiencia. Enseñar, saber, vendría, enseñar a aprender la identidad en la era planetaria, y esto implica enseñar la historia de la era planetaria mediante la comunicación entre los continentes. El siglo XXI tendría que buscar la intersolidaridad entre todas las partes del mundo, sin ignorar que hay opresiones y dominaciones todavía. Seguimos con los saberes. Morán dice, habría que enfrentar las incertidumbres aprendiendo a navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certezas. Es a través del avance de la ciencia y la tecnología a velocidades increíbles. Y nos lleva a la creación de estrategias para enfrentar riesgos. Lo inesperado aparece en cualquier momento para modificar su desarrollo. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento, la información construidos en las universidades con los estudiantes. Habría que enseñar la comprensión como medio y fin de la comunicación humana, es decir, aprender a desarrollar la comprensión mutua entre los humanos, estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Bueno, vamos a la práctica de la ética del género humano. Esto significa formar mentes, conciencia de que lo humano es al mismo tiempo individuo, parte de la sociedad y parte de una especie. Hay una triple realidad en el desarrollo humano. Y estas deberían constituirse en finalidades ético-políticas del milenio. Luego, establecer el control mutuo de la sociedad y de los individuos, concebir a la humanidad como una comunidad planetaria con respeto a las identidades y la diversidad. Bien, algunos con criterios para planificar la educación superior les presento. Hay enfoques que cada vez están más complejos, interdisciplinarios y participativos, que apuntan a que la planificación debe contemplar la articulación interna de la universidad dentro del sistema, de un solo sistema educativo, dentro del contexto con sus referentes económicos, políticos, sociales y culturales, que eso deberían hacer las humanidades, mucho más las ciencias de la educación. Trabajar con estos criterios para planificar la educación superior. Una pregunta surge: ¿qué significa modernizar la universidad? Significa crear condiciones bajo las cuales las universidades puedan cumplir sus compromisos con la sociedad en un mundo cambiante a velocidades no conocidas anteriormente. Implica lograr las universidades
lograr que las universidades puedan mantener actualizada su docencia y la investigación en cuanto a los grandes avances científicos tecnológicos y en lo científico a partir de paradigmas que optan las universidades. Para llegar a constituirse en protagonistas de ese proceso de avances de la ciencia y la tecnología. Algunas tendencias en la internacionalización de la educación, apuntando a la globalización. Esto mediante redes de interrelación, regionalización de la educación, mediante referentes del contexto inmediato del territorio. Lo macro está en la globalización y los referentes del contexto para la regionalización de la educación. Entrar a la globalización, pero con identidad, no así nomás, dentro del contexto inmediato. Algunas pautas para la gestión universitaria sobre la base de la evaluación. La evaluación la vamos a concebir como diálogo con y entre los directivos, diálogo en la institución que nos lleva a clarificar relaciones, descubrir procesos críticos subyacentes, identificar diferencias, potencialidades para tomar decisiones. Es decir, esta evaluación de la gestión es un estudio de una instancia en acción. Los desafíos de la educación superior tenemos como agenda pendiente con estos criterios. Frente a la situación de la educación superior en Bolivia, queda una agenda pendiente en el quehacer universitario. En el pregrado sería necesario modernizar las estructuras académicas, la acreditación académica en y por lo menos 2 mercados, que esos mercados todavía que se los tiene y no se los tiene, los mercados, en el mercado andino, en el Mercosur, cada gobierno hace lo suyo y a veces nos mueven en la plataforma. Habría que superar la división artificial entre pregrado y posgrado, hacer de la ciencia, tecnología e innovación factores fundamentales de la universidad, de la articulación de la universidad con el sistema educativo y con la sociedad, buscando innovación en la gestión, creatividad en la búsqueda de fuentes adicionales de recursos, sin distraer las funciones inherentes a cada facultad, a cada carrera. Y también a cada programa, ¿no? Amén. Ay, se me ha ido. Perdón, un cachito. Ya. Seguimos con la agenda pendiente de las universidades bolivianas, algunas prioridades que surgen, la integración en un sistema único de universidad boliviana, ¿ya? De acuerdo con la organización actual que se tiene en cada universidad. La articulación del sistema universitario con el sistema educativo, que en ciencias de la educación nos costó mucho y creo que no se ha logrado, y poner en marcha las reformas que se hubieran gestado hasta ahora, la necesidad del uso razonado y equilibrado y también creativo de las nuevas tecnologías en la búsqueda de una universidad con equidad, con una educación permanente centrada en el que aprende y se forma. Nace de ahí la necesidad de nuevas y mejores formas de trabajo de la gestión universitaria. Bueno, de lo analizado, se puede, todo esto que les he dicho, se puede generar algunas hipótesis que guíen la investigación y la planificación de acciones mediante la intervención de las universidades en sus propios entornos. Todo lo mencionado, colegas, sin perder de vista una finalidad remota todavía, formar personas capaces de modelar una sociedad mejor. Esa sería
la meta, si se quiere, de tanto de psicología como de pedagogía y también de comunicación, las carreras, los programas que se dan en nuestra facultad. Eso sería todo lo que puedo decirles como guía para poder mejorar la docencia universitaria. Muchas gracias. ¿Qué me dice? A la doctora Justi por la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Si tenemos alguna pregunta. Sí. Sandra Carretero dice: muchas gracias, doctora Justi. Una consulta. ¿Cuáles serían las pautas o criterios a seguir para la evaluación o acreditación de los saberes del estudiante en el contexto de la enseñanza virtual? Bueno, los saberes para una evaluación no son específicos para la evaluación, sino que debe verse desde la perspectiva de una investigación evaluativa, ¿ya? De modo que a partir del paradigma que hubiera asumido la universidad, creo que se ha asumido en nuestra universidad el paradigma sociocrítico, que es la interacción dialéctica y constante entre lo teórico y lo práctico, la praxis educativa, ¿ya? Y consideramos a la educación como un proceso social de formación que implica una teoría del conocimiento puesta en práctica. O sea que tenemos que partir del paradigma asumido por la universidad. Esta perspectiva que les muestro es desde el paradigma sociocrítico de Habermas, ¿no? Es un diálogo entre los que están haciendo el proceso de evaluación, pero a partir del paradigma optado por la universidad, para formar personas capaces de modelar una sociedad mejor, no el castigo, no tantas cosas que suceden en los procesos de evaluación, y no necesariamente cuantitativamente tomar exámenes y calificar, sino hacer una interpretación de lo que se ha de lo que ha hecho, las actividades, habilidades, etcétera, que hubiera hecho el estudiante en el transcurso de su aprendizaje, ¿no? Cualitativamente. Una evaluación cualitativa. No sé si lo satisfago. Nogales Taborga dice: ¿qué implicaría la modernización de las estructuras académicas de nuestra facultad? Estructuración por departamentos, por ejemplo, por módulos, por, bueno, módulos, criterios, modernización de la estructura de los planes de desarrollo de las universidades y a partir de los planes de desarrollo, planes de acción de cada una de las facultades y carreras. Claros. Ya operativos, ¿no? ¿Cómo superamos el antropocentrismo de las humanidades en un mundo cada vez más planetario que integra a todos los seres vivos? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta. ¿Cómo integramos? Aplicando criterios que agarran como, bueno, a partir de generar hipótesis que guíen la investigación de las acciones, considerando las fortalezas, las debilidades que se tiene y integrando en mercados. Hemos trabajado con el doctor Daza, hemos trabajado en mercados, el Mercosur, etcétera, educativo, la perspectiva de educación y
Se han integrado algunos países en Latinoamérica a través de ICLU, Instituto de Formación para docentes, investigadores a nivel de los países andinos, por ejemplo. Esa integración, reuniones, interacción entre los ejecutores del proceso académico en las distintas universidades de distintos países también. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta de Gabriel Augusto Guzmán Arauco. Estimada Justi, un saludo cordial. Lamentablemente seguimos siendo muy teóricos cuando vamos a pensar en responder las necesidades de la sociedad. ¿Para qué estamos formando cientistas de la educación? Creo que debemos aterrizar en lo práctico, formar profesionales que respondan a necesidades de la sociedad. Exacto. Sí, sí. Manejo un concepto de educación como un proceso social de formación que implica una determinada teoría del conocimiento puesta en práctica. La educación es la práctica. La pedagogía es la reflexión teórica. Ahí está la teoría, la reflexión teórica a partir del fenómeno educativo. Está bien, está mal, y esa es la pedagogía, ¿ya? También eso se da en psicología, ¿no? Y bueno, pues no, tomar exámenes, calificar y listo, se acabó. Sacan promedios, etcétera. Gracias, doctora. Constantino Rojas Burgos. Doctora de Tesanos Pinto, ¿qué acciones implicaría la renovación docente en términos de cambio de actitudes didácticas y pedagógicas en este tiempo de crisis sanitaria? Bueno, recurrir a medios como este, por ejemplo, y no todos los docentes sabemos manejar esta tecnología. Estamos viendo en el magisterio qué es lo que pasa entre los maestros en el sistema educativo, entre los maestros y entre los padres de familia y los propios estudiantes. Los docentes no saben manejar, nadie los ha preparado para manejar las TICs, ¿ya? Y no se avanza por eso, porque les cuesta más. En cambio, los muchachos es más posible que más rápidamente puedan asimilar esto de las TIC, pero los docentes no están formados en las normales o en las escuelas de formación docente, no están formados para manejar las TICs. Gracias, doctora Justi de Tesanos Pinto. Quiero recordar a todos que esta es una transmisión por la página oficial de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Queremos agradecer a la doctora Justi de Tesanos Pinto. Vamos a ingresar ahora con la segunda ponencia de este segundo día de jornadas académicas y me permito presentar al doctor honoris causa Ramón Daza Rivero. Él es bachiller universitario en Filosofía y Letras, licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado en Ciencias Sociales, especialista en Gestión Universitaria, Magister Scientiarum en Planificación y Desarrollo de la Educación Superior, doctor honoris causa por la Universidad Latinoamericana de Cochabamba, doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Simón, decano fundador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, director universitario de Planificación Académica, director universitario de Evaluación y Acreditación, viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, prefecto, ahora se llama gobernador del departamento de Cochabamba, coordinador de la primera versión del doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Doctor Daza, es un verdadero honor contar con su participación en estas jornadas académicas de inicio del semestre 1-2021. Usted tiene la palabra. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Quiero saludar
fraternalmente al señor decano, a la señora directora académica, a las dos personas que están haciendo posible el desarrollo de este evento, son Mario y Mauricio, y a todos los colegas docentes que están siguiéndonos en esta transmisión virtual a través de las diferentes redes que está utilizando nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La temática de hoy día tiene que ver con las tendencias de la educación superior en el siglo XXI. Yo quiero hacer una especie de un diagnóstico de primera aproximación para contextualizar el tema sobre las tendencias de la educación superior, y por ello quiero referirme a los rasgos de la educación superior, principalmente en nuestro país, los criterios que se utilizan en la educación superior, los grandes desafíos que tiene la educación superior, me estoy refiriendo a la educación superior universitaria, para finalmente hablar de las tendencias. Y el contexto donde estas tendencias, estos rasgos, estas críticas y estos desafíos se desenvuelve esta conversación que tengo con ustedes, es un periodo comprendido entre el 12 Congreso hasta hoy día. Saben ustedes que la Universidad Boliviana tiene como máxima autoridad al Congreso Nacional de Universidades. Y el Congreso Nacional de Universidades, la última vez que se ha reunido ha sido el 2014, ha sido el 12º Congreso, pero hoy día el 13º Congreso no está funcionando. El 13º Congreso ha parado en sus deliberaciones, no ha avanzado más allá de la acreditación de las delegaciones y no ha entrado en el propósito fundamental que tenía el 13º Congreso, que es la transformación académica e institucional de nuestra Universidad Boliviana. Bien, ¿cuáles son las principales características, mejor dicho, los rasgos más notables de la Universidad Boliviana entre el 12 Congreso y el 13º, que no ha comenzado y no sabemos cuándo terminará? Son muchas, pero voy a destacar las más importantes. La búsqueda permanente de su consolidación institucional es el primer rasgo que tiene, que caracteriza a la Universidad Boliviana. Un segundo rasgo, la defensa de la autonomía, pero la defensa de la autonomía en un sentido tradicional, en un sentido político-jurídico, tal y como se encuentra definida la autonomía universitaria en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado vigente. Tiene la Universidad Boliviana una preocupación por la realidad nacional, pero fíjense, preocupación por la realidad nacional, pero al mismo tiempo con escasos vínculos con el Estado y con el sector productivo público, con el sector productivo privado y con el sector productivo comunitario. Los procesos universitarios que se desarrollan al interior de nuestra universidad y de la Universidad Boliviana en general, cuando hablo de procesos universitarios, me estoy refiriendo a los político-institucionales, a los académicos, ¿no? Y a los económico-financieros. Y dentro de los académicos, la docencia, la investigación, la interacción social, la investigación científica, la innovación y la interacción social. Y estos procesos universitarios son autorreferidos, esa es la tragedia, con una excesiva politización, mucho gremialismo y excesos del cogobierno. Tenemos una organización académica edificada sobre un conjunto de facultades semiautónomas y seguimos debatiéndonos entre un modelo napoleónico de universidad y queriendo entrar a estas alturas de la vida en un modelo de universidad humboldtiano. Hacemos más énfasis en la docencia, en el proceso docente educativo de aprendizaje, ¿no? Supeditando a la investigación,
a la interacción y a la innovación. Existen unos grados muy altos de rigidez curricular, planes de estudio excesivamente cerrados que no permiten en ningún momento las salidas colaterales de nuestros estudiantes. Tienen que ser doctores o nada. Hay un naciente desarrollo del posgrado, la investigación y la innovación. Sigo con los rasgos. Existen muchas limitaciones en el uso de las nuevas metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hemos salido de las metodologías tradicionales nosotros docentes, pese a que tenemos ya otras metodologías y otras ayudas como son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y aparte de, seguimos utilizando tradicionales metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también estamos muy limitados en la utilización de las nuevas tecnologías. En estos momentos tenemos un problema muy grande en la lentitud y la poca calidad que tiene, por ejemplo, el Internet en nuestro país. Nuestra reglamentación es obsoleta. La reglamentación universitaria es obsoleta. Y en la Universidad Mayor de San Simón, desde el primer Congreso Institucional, no se ha actualizado la reglamentación, no se ha abierto la reglamentación, ¿no? Esa es su excesiva formalidad, ¿no? Se han puesto parches a través de algunas resoluciones, pero nada más. Tenemos una deficiente organización administrativa y una hipertrofia burocrática, como uno de los rasgos más notables. Parece que habría más burócratas académicos y burócratas administrativos que estudiantes y docentes en la propia universidad. Existe mucha infraestructura y escaso equipamiento. Todos los ingresos provenientes del IDH han ido a infraestructura y se han olvidado equipar esa infraestructura. Hay un incremento constante de la población estudiantil y lo que está ocurriendo en estos momentos, como un rasgo importante, es la difícil situación económica debida a la disminución de los recursos provenientes casi en su totalidad del Tesoro General de la Nación. Les voy a dar un dato. El IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos. El año 2013, la Universidad Boliviana recibió 1.043 millones de bolivianos. 1.043 millones de bolivianos. Miles de millones. El 2015, 870. Y el 2016, 586 millones de bolivianos. Lo que ha supuesto en la repartición interna el año 2016, que son los últimos datos que he podido obtener, para la Universidad Mayor de San Simón, apenas 56 millones de bolivianos. Para mí han sido los signos, los rasgos más generales de nuestra Universidad Boliviana. Y a ellos se suman unas críticas a esos rasgos. ¿Por qué y qué se critica de la universidad? ¿Por qué y qué se critica de la Universidad Mayor de San Simón? La falta de pertinencia. La universidad no satisface las demandas del entorno. Y aquí voy a dar dos pequeños datos. Hace 3 semanas ha salido un informe de la UNESCO mostrando este informe la realidad de la educación formal, regular en nuestro país en la primaria. Datos catastróficos en lectoescritura. Y ni las universidades ni el gobierno han sido capaces de acoger ese informe de la UNESCO, ¿no? Para que esa situación pueda tener un plan de reversión de lo que está pasando. Otro dato.
El gobierno se encuentra perdido en cuanto a lo que se llama educación a distancia. Las universidades no han dado respuesta para poder atender ese problema que ha surgido con mucha profundidad como consecuencia de la pandemia. Y teniendo en cuenta que desde la década de los años 50 del siglo pasado, con el apoyo de las universidades, se ha hecho educación a distancia en Bolivia, ¿no? Como un país pionero junto a Chile y junto a la Argentina en la alfabetización. Sigo con las críticas. La falta de accesibilidad. No todos los que reúnen las condiciones tienen acceso a la universidad. Hay una falta de calidad. Esa calidad, a referir a la doctora Justi, la mayoría de los graduados no sabe trabajar, no se prepara, no se forma a nuestros estudiantes para el mercado laboral, para trabajar. Hay una falta de atención psicopedagógica a los requerimientos estudiantiles y continúo con esta crítica señalando que existe una carencia de una cultura y práctica de rendición de cuentas. La Constitución a la que siempre nos referimos, la Constitución política del Estado, a la que siempre nos referimos cuando tenemos algún problema con referencia a la subvención obligatoria del Estado, nos obliga a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional anualmente sobre la situación de cada una de las instituciones, de cada una de las universidades. Y no tenemos cultura para exigir, para cumplir, ¿no?, esta disposición constitucional de la rendición de cuentas. Una crítica muy fuerte y muy seria es la ausencia de mujeres en puestos de alta dirección en la universidad. ¿Cuántas decanas hay? ¿Cuántas directores de carrera hay? ¿Cuántas vicerrectoras hay? ¿Cuántas rectoras hay? ¿O han tenido la universidad y la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Boliviana? Es otra de las grandes críticas que se hace a nuestra universidad y a la Universidad Boliviana en su conjunto. Bien, frente a esta situación que acabo de demostrarles, tal vez con un poco de énfasis, por la cual les pido las 1000 disculpas, ¿cuáles serían los desafíos generales de las universidades bolivianas en el presente siglo, de la Universidad Mayor de San Simón y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón? Superar esos rasgos, esas características negativas que hemos visto y profundizar rasgos positivos, que también los hay. Pero sobre todo, iniciar un proceso real de transformación y que sea la Facultad de Humanidades la pionera en el inicio de este proceso de transformación. Otro desafío general en nuestra universidad es la actualización de las competencias docentes y los contenidos educativos. Docente debe dejar de ser el centro del proceso académico. Los docentes deben dejar, o debemos dejar mejor, nuestras asignaturas tradicionales con contenidos muchas veces desactualizados para poder actualizarlos. Debemos adecuar los principales aportes de la ciencia, y esto va ligado a lo anterior, a los contenidos educativos. Transformar la administración institucional en un sentido menos formal y actualizar las normas que rigen el funcionamiento de la universidad. Utilizar redes electrónicas para los aprendizajes. Algo que nos hemos encerrado como una concha en la universidad pública y estamos perdiendo el contacto y la interacción académica con universidades de América Latina y del mundo. Participar en los procesos de internacionalización y de integración, a los que también se refirió la doctora Justi. Proporcionar la interrelación entre instituciones de educación superior
públicas y privadas en cumplimiento de la Constitución. Ustedes saben, distinguidos y queridos amigos, que existen muchos tipos de universidades. Por eso yo diferencio la universidad pública o la universidad boliviana, que es lo mismo, con las universidades bolivianas. Y las universidades bolivianas son muchas. Está la universidad pública, las universidades privadas, las universidades indígenas y las universidades de régimen especial. Y dentro de las universidades de régimen especial está la universidad militar, está la universidad policial. Lo que debemos hacer nosotros es buscar una interrelación y recuperar algo que nosotros mismos nos hemos negado. La Constitución le atribuye a la universidad pública la potestad de supervigilar a través de diferentes mecanismos el funcionamiento de esas otras universidades. Pero la universidad pública en un momento determinado y por motivos también determinados, que no son el caso de analizar acá, ha renunciado a ese su privilegio constitucional y no ejerce esa su autoridad académica sobre las otras universidades bolivianas. Y esto nos lleva también a lo que ya se dijo hace un momento, ¿no? A atender a la conformación de un sistema nacional único de universidades que no discrimine a ninguna universidad por su origen. Frente hasta lo ahora descrito, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son o cuáles serían las grandes tendencias de la universidad el día de hoy? ¿Cuáles serían las grandes tendencias a las que se debe montar en el carro, a las que se debe a las que debe entrar la Universidad Mayor de San Simón y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación? Promover la expansión y la diversificación de programas y estudios. Ampliar la relación con el entorno local, nacional, regional e internacional. Asumir la educación permanente, como dice la UNESCO, el aprendizaje de por vida para todos, centro de actualización y reentrenamiento, y cambio en el rol del docente. Eso no han entendido muchos colegas nuestros y muchos profesores de los sistemas, de los subsistemas de la educación regular, alternativa, especial y de formación superior no universitaria. Cambio en el rol del docente. Organizar la institución de una forma matricial, de una forma departamentalizada, de tal forma de superar el modelo napoleónico y el modelo humboldtiano. Generar en los estudiantes aptitudes para la solución de problemas. No sabe trabajar. ¿Por qué? Porque no sabe resolver los problemas. Formar con orientación hacia la práctica, de transferir conocimientos al mundo profesional y al mundo laboral. Organizar los planes académicos, los planes de estudio con carácter flexible y multidisciplinario. Capacidad de profundizar y ampliar los programas de posgrado. Desarrollar la investigación científica, tecnológica y la innovación de manera urgente para favorecer precisamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a la docencia y a la investigación. Enfrentar los asuntos vitales del desarrollo humano. El desarrollo humano sostenible, ¿no? Y la cultura de la paz. Hacer de nuestra facultad, de nuestra universidad y de la Universidad Boliviana una institución de excelencia académica, calidad, evaluación, acreditación y, fundamentalmente, pertinencia social, es decir, responder a los requerimientos de la sociedad.
Desarrollar capacidades para responder al contexto internacional. Nos estamos quedando cada vez más tarde, más lejos. Antes las universidades bolivianas mandaban delegados a eventos académicos en todo el mundo. Hoy día nos hemos encerrado entre nuestras montañas y nuestras selvas y no tenemos interacción que mucho va a beneficiar al desarrollo académico. Formar gestores. Se está desarrollando en este momento en el posgrado de la Facultad de Humanidades una maestría en gestión de instituciones de educación superior. Es muy importante que todos los docentes que pretendan alcanzar algún día dignidades de decanos, de directores académicos, de vicerrectores o de rectores, sean unos gestores de la educación superior, unos personajes que tengan un perfil de competencias gerenciales, de pensamiento estratégico, de creatividad, de sentido de innovación, de liderazgo y de sentido ético. Y aquí quiero hablarles de un otro tipo de autonomía, de una autonomía humanista, de una autonomía espiritual, cuando hablo de sentido ético, identificando esto como código de valores. Esta es la autonomía humanista, la autonomía espiritual, que es diferente a esa autonomía por la que en un momento determinado la universidad peleó. ¿Y en qué consiste la autonomía espiritual? En la honestidad, en la ética, en el respeto a los derechos humanos, en el compromiso responsable ante la sociedad, el respeto a la naturaleza, la transparencia democrática, la tolerancia con las diferencias, trabajo organizado, disciplinado, consciente y fecundo, rigor profesional y científico, equidad de género, equidad generacional, liderazgo, justicia social, solidaridad y cultura de la paz, defensa de los recursos naturales. Esa es la autonomía espiritual. Ese es el humanismo que saliendo desde nuestras aulas, que saliendo de nuestra facultad, debe irradiar a toda la universidad. Pero empecemos nosotros a practicar esto. Y lo que les acabo de decir no es una idea mía. Es una idea de un humanista marxista que hace mucho tiempo fue rector de la universidad. Y nuestra facultad lleva su nombre. Él inventó el término de autonomía espiritual, de autonomía humanista. Y ese fue el doctor Arturo Urquidi Morales, quien habló por primera vez de autonomía espiritual, que debemos trascender, decía, la autonomía tradicional jurídico-constitucional o jurídico-político y desenvolvernos en un ambiente de honestidad, de ética y de respeto a los derechos humanos. Habló eso en 1953. Y cosa curiosa, no saben ustedes, la mayoría de ustedes, o casi todos, que nuestra facultad lleva el nombre de este gran humanista, de Arturo Urquidi Morales. No sabe. Y otro humanista de un signo contrario a Arturo Urquidi, ¿no?, de don Rafael Gumucio Irigoyen, que también hablaba de honestidad, de ética, de transparencia democrática, ¿no? El aula magna de nuestra facultad se llama así, Rafael Gumucio Irigoyen. Bien, si quiero sintetizar lo que he dicho hasta aquí en los siguientes puntos. Autonomía. En primer lugar, autonomía responsable. ¿Y en qué consiste la autonomía responsable? He hablado de autonomía espiritual, me he referido a la autonomía jurídico-política. En la autonomía responsable. Este concepto de autonomía responsable va más allá de los dos otros tipos de autonomía que les he señalado. Se caracteriza por perseguir soluciones propias para la comunidad universitaria
pero no solamente para la comunidad universitaria, sino para el entorno social. Pero además, a diferencia del concepto o de los conceptos anteriores, busca no solo mirar hacia adentro de las necesidades existentes en las universidades, en la facultad, en nuestra universidad, sino se preocupa por consultar el encargo social. Pero además, a diferencia también del concepto anterior, ¿no? Apoyar a las necesidades y a las exigencias que tiene nuestro entorno. ¿A través de qué? A través de la divulgación de los conocimientos, de la investigación y la innovación. La formación democrática es el segundo tema de resumen. Se refiere a la igualdad de oportunidades de formación para todos, la existencia de espacios y mecanismos permanentes de participación de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en la planificación y administración de los principales ámbitos de la gestión institucional. Siempre hemos hablado de la participación ciudadana y nos hemos limitado únicamente a invitar a la Central Obrera Departamental a tomar asiento en nuestros consejos universitarios. Nosotros no estamos haciendo eso. Calidad es el tercer componente de estas tendencias, resumiendo las tendencias que yo he señalado. Impartir una formación de calidad no es solo una tendencia, sino una obligación. Una obligación de la Facultad de Humanidades, una obligación de la Universidad Mayor de San Simón, una obligación de la Universidad Boliviana. La calidad se refiere al desarrollo de conocimientos, destrezas, actitudes necesarias. ¿Para qué? Para enfrentar con éxito y participar positivamente en la vida profesional y en la vida laboral. Se corresponde, como se han podido dar cuenta, a algo que ustedes ya conocen, ¿no? Al saber, es decir, a los conocimientos y otros aspectos conceptuales. Al saber hacer, a los elementos procedimentales. Y por último, al saber ser, los elementos actitudinales. Una cuarta tendencia en este resumen es la formación humanista, ¿no? Enfatiza la necesidad de desarrollar en las comunidades universitarias respeto por los demás, sensibilidad, pensamiento crítico, justicia y solidaridad, cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, en síntesis, educar en valores. Esta es la autonomía espiritual, esta es la autonomía humanista. Un quinto aspecto, la virtualidad, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la ciencia y la tecnología presupone recursos financieros para dotar a las universidades de edificios inteligentes, cableados de banda ancha, salas de computadoras, oficinas bien dotadas. ¿De qué se trata? Se trata de avanzar en telecomunicaciones y conectividad, asunto imprescindible hoy día en la sociedad del conocimiento. Ya estoy terminando. ¿Cuál debería ser la línea académica de San Simón en el presente y en los próximos años? Máximo 5 años. ¿Cuál debería ser la línea académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación? Miren, en abril del año 2013, muchos de ustedes seguro que no conocen, fue aprobado el modelo educativo de la Universidad Mayor de San Simón. El mismo se diseñó y aprobó durante el mandato de la doctora Elena Ferrufino como directora de planificación académica. Hicieron el documento, lo empastaron muy bonito y nadie llegó a leerlo. Y eso me consta porque un trabajo práctico de un diplomado en el posgrado de la Facultad de Humanidades, mandé a hacer una encuesta entre
docentes, y quiero decirles que del total de los docentes encuestados, el 48% nunca habían oído hablar de la existencia de este documento, el documento que contiene el modelo educativo de la Universidad Mayor de San Simón. Los ejes del modelo son la formación basada en competencias, la integración de las TICs en los planes de estudio, la investigación y la interacción social universitaria, la integración entre el grado y el posgrado, la interculturalidad en la gestión institucional, pero también en el currículum. Los ejes señalados deberían constituirse en los elementos que dinamicen los procesos académicos en la Universidad Mayor de San Simón y ser parte constitutiva de las tendencias que he señalado. Alguien preguntaba, y con toda razón, ¿cómo se materializa todo esto que han hablado sobre las tendencias? Yo creo que en la Facultad de Humanidades, y me alegro que esté el señor decano, la señora directora académica, seguramente deben estar también directores de carrera, jefes de programas. Me había referido al principio a la necesidad de un proceso de transformación. Entonces, y estas no son palabras huecas porque tengo la respuesta. ¿Cómo iniciaríamos el proceso de transformación? Fíjense ustedes, cuando se convocó al primer Congreso Institucional y se dio a la Dirección de Planificación Académica la obligación de preparar toda la documentación que iba a ser necesaria para apoyar las deliberaciones y las decisiones posteriores del primer Congreso Institucional, estuvimos trabajando un año a partir de un proceso de diagnóstico que hicimos a la institución. Y para dar respuesta a ese diagnóstico, para superar las debilidades encontradas y mantener las fortalezas, hicimos todo un plan que lo presentamos al primer Congreso Institucional y acompañamos con una serie de documentos desde el modelo académico, desde la propuesta de estatuto orgánico de reglamentos académicos. Para un segundo congreso que fue convocado no se hizo nada. Hicieron la convocatoria y se quedó ahí. Y quieren hacer un tercer congreso también sin ninguna documentación. Si vamos a hacer en San Simón un tercer congreso de universidades, para evitar el fracaso del segundo, tenemos que trabajar a nivel facultativo. Y por eso me atrevo, como persona que estoy afuera, sin ningún tipo de interés, que el Consejo Facultativo, a la cabeza de nuestras dinámicas autoridades, el decano y la directora académica, convoquen a una conferencia facultativa. Ahí van a estar. Y en la conferencia facultativa van a lograr y encontrar los elementos necesarios para iniciar y desarrollar este proceso de transformación. Y una conferencia facultativa se debe iniciar, a su vez, por el trabajo que a nivel de cada una de las carreras, que a nivel de cada uno de los programas, se vaya a realizar. ¿En qué aspectos? En aspectos político-institucionales, en aspectos económicos y financieros y en lo fundamental, en aspectos académicos. Como ya les dije antes, cuando hablo de aspectos académicos, me refiero al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la investigación científica y tecnológica y a la interacción social universitaria. Es, creo, el mecanismo más importante para lograr poner en marcha este proceso de transformación. Muchas gracias. Agradecer al doctor Daza, definitivamente es un tanto complicado poder leer todo lo que manifiestan nuestros colegas que están participando de estas jornadas académicas a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Refieren del doctor Daza, dice Sonia Castro Escalante. El doctor Daza, que es la historia viviente de la facultad.
Es muy grato escucharlo. Doctor Daza, qué gusto escuchar tan valioso aporte sobre las tendencias. Doctor Daza, qué alegría volver a escucharlo. Jackie Mejía, una alegría y un orgullo haber sido su alumna. Gracias por este tiempo. Sonia Castro Escalante, gracias por señalar sin ambajes nuestras debilidades y fisuras como institución. ¿Considera que hay perspectivas de superar todo ello? Es una pregunta que me hace, Sonia. Dice Sonia, ¿considera que hay perspectivas de superar todo ello? Gracias por señalar sin ambajes nuestras debilidades, sin dar vueltas, sin rodeo alguno. Agradece porque usted ha desnudado las debilidades. ¿Usted, doctor, considera que hay perspectivas de superar todo esto? Pero ustedes, distinguidos amigos, tienen una gran fortuna. La Universidad de Humanidades está dirigida por gente joven, dos personalidades que preocupadas por la situación en la que se está viviendo. Este evento es una demostración de esa preocupación. Yo creo que hay grandes perspectivas si ponen todos en el Consejo Facultativo la voluntad política de ingresar en un proceso de transformación, convocando a una conferencia facultativa con los plazos necesarios para que a nivel de todas las carreras y de todos los programas se puedan hacer la documentación necesaria que nos conduzca a esa transformación. Constantino Rojas Burgos dice, doctor Daza, ¿qué hacer para actualizar la reglamentación universitaria cuando hay mucha injerencia política que impide avanzar en ese intento? Bien, en toda universidad pública, en Bolivia, en Cochabamba y en el mundo, hay injerencia política. No sería universidad pública, ni se llamaría universidad si nos creeríamos libres del pecado original de la política. ¿Ya? El mismo nombre de universidad significa universalidad de ideas, universidad de tendencias, universalidad de políticas o de políticos. Pero hay que saber, la universidad debe autorregularse para limitar que ciertas tendencias políticas sobrepasen los límites de lo racionalmente aceptable. Ahora, una vez logrado esto, hay que actualizar los planes, me ha dicho la legislación universitaria. Hay que ponerla acorde a los signos de los tiempos. Hay que poner acorde a la legislación nacional, ¿no? Hay que ponerla acorde al avance de la ciencia y de la tecnología. Hay que superar el gremialismo que tanto daño hace a la universidad, no solamente el gremialismo estudiantil, sino también el gremialismo docente, ¿no? Hay que ver qué mecanismos van a existir para sustituir a los exámenes de competencia libres y abiertos a todo profesional. Lo mismo los exámenes de oposición libres y abiertos a todo profesional. En fin, vuelvo a insistir en esta terminología, o mejor dicho, en esta frase, que es muy trillada, pero es trillada porque nunca se ha puesto en práctica. Hay que tomar la decisión, la voluntad política del Consejo, al mando de las dos principales autoridades para iniciar el proceso. Y si en la facultad, por diversos motivos, no existen las personas que podrían elaborar disposiciones como reglamentarias, entonces está la carrera de Ciencias de la Educación, que tiene una asignatura en su plan de estudios que se llama Legislación Educativa. Y en nuestra maestría en el posgrado de la facultad, nuestra maestría en Gestión de Instituciones de Educación Superior, también tiene un módulo, el módulo de legislación e historia de la educación superior boliviana. Esos dos elementos pueden coadyuvar a la transformación de la caduca
legislación universitaria a nivel facultativo. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas. Usted decidirá cuántas más podemos ir respondiendo, tomando en cuenta el tiempo. Mireya Sánchez dice que aplaude, en todo caso, el hecho de que bueno que entre las falencias se señale el tema de la equidad de género. Eliana Cosío Coca, importante analizar en algunas carreras más que en otras. Juan Carlos Rojas, estimado Ramón, un gusto escucharte en tu estilo enfático y sin ambajes. Indicas que falta pertinencia a la formación universitaria, lo que ha sido reconocido por el diagnóstico del Plan de Desarrollo de la Universidad Mayor de San Simón 2008-2013, que afirma que las carreras no han seguido procedimientos técnicos, académicos y científicos para su creación, siendo uno de ellos un estudio del mercado laboral. Entonces, ¿cómo podemos hacer formación pertinente si no conocemos lo que demanda el contexto? Bueno, iremos por la primera. Mauricio, yo te pido que tú veas cuáles, para no cansar a los presentes virtualmente, veas qué preguntas le puedes hacer. Con 3 más, creo que será suficiente. Iremos por la primera, por la que ha dicho la dama con referencia a género. Yo le voy a contar una anécdota de cuando era niño. El año 1962, ¿no? A género se refiere, ¿no? La primera pregunta, Mauri. Correcto, doctor. En el año 1962 no había en toda la Universidad Mayor de San Simón un baño para estudiantes mujeres. No me estoy equivocando, ni estoy inventando. Ha sido la presión femenina, sin llegar a partidos feministas, quien hizo que se construyeran baños para mujeres en ese momento. No hace muchos años irrumpió en la vida política de la universidad una connotada ginecóloga cochabambina que fue candidata al rectorado de la Universidad Mayor de San Simón. Y todo el mundo tomó a risa la participación de una mujer, una falta de respeto total a lo que estábamos hablando hace un momento de equidad. Bueno, pues hoy día eso ya no ocurre, pero siguen los puestos fundamentales de la institución manejados por varones. Entonces, yo creo que es un proceso que va a terminar en reconocer la igualdad, no económica, como se pelea en otras partes del mundo, la igualdad profesional entre el desempeño de un hombre y de una mujer. Y eso se va a ver cuando se conduzcan los destinos de la universidad. Ahora estamos viendo ya en la Facultad de Humanidades. Este es un ejemplo de las iniciativas de una mujer con el apoyo de otras docentes para iniciar un periodo académico nuevo, escuchando hablar a connotadas, no me refiero a mí, personalidades como Enrique ayer o Justi hace un momento. Mucho gusto, Juan Carlos. Otra vez nos encontramos de tiempo. ¿Puedes repetirme la pregunta de Juan Carlos, Mauricio, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Juan Carlos dice, ¿cómo podemos hacer formación pertinente si no conocemos lo que demanda el contexto? No. Lo que ocurre en la universidad es que no se cumplen las disposiciones legales para la creación de determinadas carreras. Creo que complementa con el mercado profesional, etcétera, ¿verdad? Bien. Para la creación de una determinada carrera, de una determinada facultad, se necesita cumplir un conjunto de procedimientos académico-administrativos y económicos que nos conducen a ver la factibilidad, ¿no?, en la creación de una determinada carrera o facultad, de una determinada unidad académica. Lo que ha ocurrido, que hemos puesto de lado, y entre esos procedimientos está el estudio de mercado, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que ha ocurrido?
ha ocurrido lo que señalaba yo al principio. Hay un exceso de gremialismo y un abuso de los gremios universitarios para lograr determinadas metas, entre ellas académicas. Hemos creado una facultad sacando una carrera de una unidad académica mayor, bloqueando la carretera a Occidente. Hemos creado otra facultad, ¿no?, saliendo de una escuela técnica superior, bloqueando la carretera al Valle Alto y al Oriente. ¿Ya? Hemos creado una facultad, hemos hecho de una carrera una facultad, ¿no?, ofreciendo votos de todos los docentes en una determinada elección rectoral. A eso me refería, a los excesos del cogobierno. Y cuando hablo de cogobierno no me estoy refiriendo a los estudiantes, estoy hablando de docentes y estudiantes. Son ejemplos reales los que acabo de poner, ¿no? Por incumplimiento de ninguna de esas tres facultades hoy día ha hecho un estudio de mercado para sus carreras. Entonces es muy sencillo, cumplir los procedimientos establecidos, que la propia universidad boliviana se ha dado en sus congresos y en sus conferencias. Muy bien, gracias, doctor. Quiero aprovechar este momento para reconocer también la presencia de nuestro primer ponente de la jornada de ayer, el doctor Enríquez Martínez Larrechea, que está con nosotros, y él dice: excelente exposición del doctor Ramón Daza, que esboza los lineamientos estratégicos de un proceso de transformación universitaria, fundado a la vez en el conocimiento de la Universidad Boliviana y en los desafíos globales. Las dos últimas preguntas, doctor. La primera, de nuestra colega Rosario González. Dice: doctor, buenas noches. Me gustaría conocer su opinión sobre la educación inclusiva, que reconoce el derecho a la educación para todos. Ya lo he dicho, Rosario, las puertas de la universidad deben estar abiertas para todos, si a eso se refiere, a todos los que cumplen los requisitos para ingresar en la universidad, sin distinción que sean hombres y mujeres. Eso es, sin discriminación de género, de ninguna naturaleza, con respeto total a la diversidad y a las diferentes condiciones de los seres humanos. Yo estoy sin militar en ninguna organización favorable o desfavorable a la igualdad de género en el mundo y en el país. Yo soy favorable a la inclusión, estoy favorable a la inclusión y no hago ninguna diferencia, y no deberíamos hacer ninguna diferencia en este sentido. Gracias, doctor. Creo que es importante también esto, porque cuando usted hablaba de una mujer que se atrevió a hacer algo en la universidad, nuestro colega Pancho Bayá dice: mi señora madre. Y si Pancho Bayá se refiere a su señora madre, la doctora Aida Claros de Bayá. Un gusto y un saludo por la referencia histórica, dice Pancho Bayá, doctor. La última pregunta, por favor. Entiendo que hay muchas preguntas para el doctor Daza, pero hay que respetar los tiempos y también respetar esta magnífica disertación. José Alejandro Camargo Oropesa dice: Ramón, ¿la universidad debe responder al mercado o a la ciencia y el conocimiento científico? Bueno, debe responder al mercado laboral y debe responder a la ciencia y al conocimiento científico. No son excluyentes. Con esas palabras de que no son excluyentes, voy a solicitar a la doctora Justi también que pueda prender su cámara, si el doctor Martínez está con nosotros también, e invito a nuestras autoridades, al señor decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a nuestra directora académica, la magíster Catherine Escobar, que por favor podamos aprovechar estos últimos minutos que tenemos para agradecer a todos ustedes que han seguido esta transmisión a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, jornadas académicas para el inicio del semestre 1-2021. Señora directora académica, usted tiene la palabra, por favor.
Señor decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado René Rivera Miranda, estimados directores de carrera, coordinadores de programa, coordinadores académicos, distinguida comunidad académica, facultativa, universitaria y público en general, al concluir con el último día de las jornadas académicas de la gestión 1-2021, es menester destacar y agradecer la importante participación y los aportes que han sido realizados por cada uno de los disertantes invitados a este evento facultativo. El día de ayer estuvo presente el sociólogo y profesional destacado, doctor Enrique Martínez Larrechea, quien se conectó desde Uruguay con el seminario Desafíos de las Ciencias Humanas y Sociales en el contexto de la educación superior. El día de hoy nos acompañaron la doctora Justi de Tesanos Pinto Araníbar, profesional cientista de la educación destacada y reconocida por sus actividades académicas en gestión, evaluación y docencia en posgrado, tanto de universidades públicas como privadas a nivel nacional e internacional, con el acertado tema Saberes necesarios para el mejoramiento de la docencia en la Facultad de Humanidades, según el enfoque de la UNESCO. Cerramos la noche con el provocativo seminario denominado Las Ciencias Humanas y las Tendencias de la Educación Superior Universitaria a mediados del siglo XXI, cuyo facilitador fue el magíster, doctor honoris causa, Ramón Daza Rivero, también cientista de la educación, reconocido fundador y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón y actual coordinador del doctorado en Ciencias Humanas que se viene desarrollando también en nuestra unidad académica. Consideramos que a partir de estos magnos eventos hemos generado un espacio de análisis sobre el estado y los desafíos de las ciencias humanas y sociales en el contexto de la educación universitaria latinoamericana, boliviana, sansimoniana y facultativa, que son útiles para cuestionar, ser autocríticos y apuntar, sobre todo, al desafío de transformar el rol universitario de los actores educativos que formamos parte de esta comunidad universitaria. Muchos de sus aportes ya son, y en otros ámbitos están y van a ser contemplados en nuestra facultad en el diseño y elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo para el quinquenio 2021 a 2025. Finalmente, es necesario resaltar y agradecer el apoyo de nuestro decano, el licenciado René Rivera, del Departamento de Posgrado a la cabeza del magíster Marcelo Arancibia, del coordinador del doctorado en Ciencias Humanas, el doctor Ramón Daza, además del apoyo en la organización y logística de la UTI facultativa y por la labor realizada a nuestro moderador magíster Mauricio Terrazas, responsable de la unidad de difusión y comunicación de nuestra facultad. Asimismo, agradecemos a los docentes y estudiantes que participaron de estos eventos académicos y formativos que caracterizan semestre a semestre a nuestra unidad académica. Con estas palabras doy por concluidas las jornadas académicas facultativas de la gestión 1-2021 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Las palabras de la directora académica. Tengo que comentar que el doctor Enrique Martínez Larrechea, nuestro primer ponente, escribe y dice: me disculpo por no poder participar en este momento con la cámara, pues asisto desde el Facebook. Señores autoridades, señores ponentes, qué satisfacción leer también a Héctor Tejerina, que dice: soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Saludos desde Jujuy, Argentina. Vale decir que estas jornadas académicas no solamente se han quedado en el ámbito local ni nacional, sino también han traspuntado nuestras fronteras. Señor decano, licenciado René Rivera Miranda, la máxima autoridad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, usted tiene la palabra para cerrar estas jornadas académicas 1-2021. Buenas noches, estimados amigos. Quisiera saber si me escuchas bien, Mauricio. Sí, adelante, decano. En primera instancia, quiero agradecer a dos rostros amigos, dos personas que han sido y son un pilar fundamental en la Facultad de Humanidades y en la Universidad Mayor de San Simón. Me refiero a Justi, me refiero a Ramón. Yo tuve el privilegio de ser alumno de Justi en una maestría, guardo un gran recuerdo de ella. También de Ramón Daza, que ha ocupado todos los cargos a nivel de educación en la facultad, a nivel de la universidad,
y ha sido el primer decano de la Facultad de Humanidades. Yo les comento, estimados colegas, que estamos trabajando justamente con Mauricio una galería de los decanos, decanas de la Facultad de Humanidades, donde tenemos 4 decanas, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades. 4 decanas que han dirigido los destinos de la Facultad de Humanidades y creo que han dado un aporte significativo en la cualificación y en la continuación de las gestiones que tuvimos. Yo quiero resaltar muchísimo la participación de ayer del doctor Martínez, que nos ha hecho una gran exposición sobre la educación, los desafíos en el presente, y ahora lo que hacía Justi, ¿no? En un estilo conciso, breve, sustancioso, como debería ser una buena exposición, y creo que es fundamental que nosotros podamos tomar varios aportes que hace Justi, y la verdad que la respetamos muchísimo, la valoramos, la queremos muchísimo. Gracias, Justi, por tener siempre esa predisposición de trabajar para esta, tu primera casa, tu casa primigenia, que es Ciencias de la Educación, que es Humanidades, que es San Simón. Yo te agradezco muchísimo por ese tiempo. Estimado Ramón, también a ti, porque tú eres además un referente, no solo teórico, sino práctico. Muchas ideas educativas tuyas se han plasmado en la universidad. De hecho, departamentos como la DPA han sido mejorados, la DUEA, que ha nacido también de la experiencia tuya. Y el hecho de haber trabajado como viceministro de Educación Superior también te ha permitido tener una visión macro de la educación, no solo en Bolivia, sino también a nivel internacional. Yo quiero decirles, estimados colegas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón, que estamos muy agradecidos con Justi, con Ramón, y de hecho varios consejeros han pedido que nosotros podamos entregarle la máxima distinción que otorga San Simón a personalidades destacadas. Queremos, Justi, Ramón, agradecerles a ustedes y hemos solicitado, y vamos a solicitar en todo caso, la distinción de honoris causa para estas 2 personalidades que, más que hacer un bien a ustedes, ustedes le van a dar renombre, realce a esa distinción que anteriormente entregamos también a 2 destacadas personalidades, a Adolfo Cáceres Romero, a Gaby Vallejo, también docentes de la Facultad de Humanidades, y anteriormente al doctor Villalpando en el campo de la música. Y hace años, miren que también hubo otros doctores honoris causa de la Facultad de Humanidades que creo es bueno también resaltar, como Jesús Lara, por ejemplo. Y creo que también hay que hacer una historia de este tipo de personalidades que le han dado realce a la universidad. Finalmente, agradezco a todos los colegas que se han conectado. Tuvimos más del 60% de participación y también muchos estudiantes. Hoy, lastimosamente, ha sido un día no muy bueno a nivel universitario por el accidente de los estudiantes de la UPEA, a quien hacemos llegar también nuestras más sentidas condolencias por lo acontecido. También un trágico accidente Cochabamba-Santa Cruz, pero nosotros estamos acá batallando con un tema que nos apasiona, que es la educación. Porque la educación, más que reflexión, más que teoría, creo que es una pasión, y esa pasión debe trasuntarse en hechos para mejorar nuestra sociedad. Hemos hecho como una propuesta las jornadas, por ejemplo, facultativas de reflexionar sobre la universidad, y también habíamos planteado con Caterín llevar a cabo una conferencia facultativa que sería preparatoria para el Congreso Universitario. Y tienes razón, Ramón, cuando apunta que no se puede ir a un consejo con propuestas individuales, sino institucionales y consensuadas previamente. Creo que esa es la lección que debemos aprender para mejorar la universidad y obviamente desde nuestra Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias nuevamente a los estudiantes, a los docentes. Muchas gracias a nuestra directora académica por toda la dinamicidad, compromiso, responsabilidad que pone en su quehacer educativo. De hecho, Caterín es un pilar fundamental en la gestión y yo siempre voy a agradecer.
Muchas gracias a ti, Mauricio, por preparar todo, por la conducción, a Marcelo Arancibia desde el posgrado, con quien hemos pensado llevar a cabo justamente estas jornadas, a Mario Antesana de la UTI, a Gary, a Carito, que ha estado colaborando permanentemente, y sobre todo que los colegas se den cuenta que estamos haciendo lo posible por hacer una transformación en nuestra facultad, en las diversas carreras, y también agradezco a los directores, a los coordinadores, a los docentes que sin obligación alguna han asistido de motu propio, porque ellos vieron la calidad de esta disertación, de estas conferencias, y creo que eso es lo más destacable, que lo hagan porque ellos quieren hacerlo, porque se dan cuenta de la importancia. Muchísimas gracias, que Dios siempre les bendiga, y yo eternamente agradecido por el compromiso, querida Justi, estimado Ramón. Gracias, gracias y muchas gracias. Buenas noches, estimados colegas, un cordial abrazo. Las palabras del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el licenciado René Rivera Miranda, así como nos escuchan desde Jujuy. Soledad Guzmán Villarroel dice: he estado presente y muy atenta en seguir estas jornadas. Esto me permite seguir de cerca el trabajo de mi querida facultad. Muchas gracias desde Quito, Ecuador. Como dice el señor decano en cada presentación, humanidades somos todos. Gracias a nuestros ponentes, al doctor Martínez, al doctor Daza y a la doctora Justi de Tesanos. Gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Chao.